Eh, la parte del taller ya no la vamos a grabar porque vamos a trabajar en grupos y grabaremos en todo caso las conclusiones. Esta actividad me sirve para ir conociendo el grupo que tenemos hoy, lo que están buscando, lo que vienen a hacer, qué ganas tenían de aprender, qué cosas, ¿no? Seguro ganas de aprender hay, pero seguramente lo importante es ver qué cosas. Ustedes están viendo el cuestionario, ¿no? Como, Sí, como profe, experiencia como Perfecto. profe, Ariel, sí, genial. Cuéntenme si lo ven el poll o no lo ven. sí, yo ya te lo mandé, ¿te llegó? Genial, no, buenísimo. Solamente chequear que lo estén viendo, yo veo la participación. Todos ya participaron, me hacen reacciones y es genial. Lau, Ariel pregunta si es experiencia como docente o como estudiante. Como profe, como profe. Sí, 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 ya le respondí. Genial. Ariel, ¿ya estás entonces? ¿Reacción lista? Muy bien, bueno, vamos a compartir entonces un poco el poll para que ustedes también lo vean. ¿Qué experiencia tenés dando clases de conversación? La mayoría de la gente puso que poca, seguramente por eso te interesa venir al taller, por supuesto. Y también para los que tenemos mucha experiencia en clases de conversación o suficiente, porque ya hace bastante que estamos trabajando, nos sirve mucho refrescar ideas, ayornarnos un poquito, trabajar, ¿no? O algunas otras cosas, encontrarnos con colegas. Yo creo que una de las cosas que más nos están resultando de los talleres es esto de trabajar en equipos, de trabajar todos juntos. Entonces me parece que creamos cosas mejores. Y fíjense, la segunda pregunta, ¿qué cosas buscas en este taller? Ideas para las clases. Casi iguales, ¿eh? Fíjense, todas tienen el mismo porcentaje, ¿no? Estructura de cómo configurar la clase de español y estrategias docentes para encarar las clases de conversación. Cuando pensaba en este poll y en qué es lo que, ¿no? Cuando nosotros preparamos una clase, tenemos un estudiante, un público, unos participantes, unos colegas, y siempre me da un poquito de cosa, ¿no? Para el que hace mucho que está dando clase, para el que hace poco que está dando clase, cómo balancear y que todo sea útil para todos, ¿no? Por lo tanto, creo que es difícil separar estas tres opciones, porque las ideas nos sirven también para armar una estructura, y la estructura necesita estrategias para llevar adelante una clase de conversación, así que todo está siempre súper relacionado y vamos a hacer todo lo posible para cubrir y completar todas esas expectativas. Así que muchísimas gracias por compartir. Y bienvenidos a todos. Si quieren, mientras yo estoy poniendo la presentación, pueden ir compartiendo en el chat desde dónde están conectados, qué están haciendo, si están dando clases, si todavía no, saludar sus nombres. En un ratito vamos a trabajar en grupos y entonces, bueno, es importante que podamos irnos presentando por acá de alguna manera. Este taller está creado en, perdón, Angie y Car están atentas al chat y cualquier pregunta que salga me avisan, por fin, me cortan, ya saben, cuando respiro. Este taller está pensado para una realidad que tenemos como profesores de español cuando nos convocan o nos piden o nos contratan para dar clases de conversación. Y hay una idea bastante generalizada, tanto en nosotros como profes, como en los estudiantes, que son los que nos piden las clases, de qué tiene que ver o qué se hace y qué no se hace en una clase de conversación. Por eso para nosotras, como equipo de profes, nos parecía interesante poner el foco en distintos ámbitos y crear distintos ámbitos.
¿Recuerdan esta escenografía de qué es? Levanten la mano y el que ya lo tiene, levante la mano y pasamos el micrófono. Ariel, espera, desmuteate y compartinos. Es el Central Perk. Ok, muy bien. ¿Y qué es? Contanos, para los que no conocen este lugar. Más fuerte. Una serie de los 90 muy famosa que se llama Friends, y ahí muchas de las escenas pasaban en ese café donde se juntaban a hablar. Excelente, excelente. Lu también enseguida levantó la mano. Fanática, buenas tardes a todos. ¿Qué Fanática, identificaste, enferma, Lu? mal. ¿Qué identificaste? ¿Qué fue lo primero que reconociste? El sillón anaranjado, es emblemático. Buenísimo. Bien. Esta serie de los 90 que nos contaban los chicos fue muy, muy popular. Y seguramente los que hemos aprendido inglés hemos aprendido muchas veces con fragmentos, episodios, ¿no? de este espacio común y este sillón anaranjado. Ahora, ¿por qué traigo esta escenografía? Nosotros tenemos la suerte de poder contar con la posibilidad de crear ámbitos. Y fíjense cómo con una pequeña imagen podemos recrear un espacio, recrear el ambiente, poner una música, poner un video y crear un espacio donde se pueda dar esta conversación, los diálogos más divertidos, las partes más complicadas, las partes donde ellos tenían como misunderstandings o descubrimientos entre sí de cosas que les habían pasado, ocurrían en este espacio que es como una charla de café. Y creo que una de las cosas que primero tenemos que tener en cuenta para preparar clases de conversación es crear el ambiente, es crear la atmósfera. Pero Laura, son clases virtuales. Bueno, son clases virtuales y también trabajamos en eso, ¿no? También trabajamos en crear el ámbito y crear el espacio aún teniendo la pantalla de por medio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay muchos elementos presentes en la clase que los que estudiamos adquisición de segundas lenguas sabemos que existen, que se llaman los filtros afectivos. Los filtros afectivos hacen que nosotros podamos estar más o menos predispuestos, más o menos tensos, más abiertos o menos abiertos, y eso es lo que el profesor tiene que saber manejar muchísimo en cómo mover y ajustar esos filtros para que el estudiante pueda sentirse relajado, a gusto, con algo placentero. Por lo tanto, la primera estrategia que vamos a trabajar y que para mí es súper importante es crear la atmósfera, crear el ambiente. Tal vez podemos buscar aplicaciones divinas que nos pueden servir para armar ámbitos de trabajo, ámbitos de espacio. Tal vez podemos elegir hacer la clase en un aula, si estamos en un ámbito formal y educativo, pero predisponer las sillas en forma circular o en una U, de tal forma que no sea siempre esta división frente y contrafrente, ¿no? ¿Quién está de tal lado del escritorio? Me parece que una clase de conversación empieza por romper esa estructura y por crear un ámbito donde todos participamos y el profesor va a estar en ese nivel de salir de atrás del escritorio y ponerse al lado de los estudiantes, ¿no? Para mí esta imagen espero que les quede grabada y a los que no vieron Friends o que no se acuerdan o que son demasiado jóvenes, por favor no se pierdan esos episodios que son súper interesantes. Para conocer la vida de los 90, ¿no? No digamos los que identificamos eso rápido, qué edad tenemos, no se comparte. Vamos a ir, sí.
Perdón, Rocío pregunta, ¿a partir de qué nivel se puede hacer la conversación, clase, y en qué momento del curso? ¿A partir de qué clase? Buenísimo, buenísimo. Te contesto, Rocío, mientras subo el volumen, que lo tenía bajito. Ustedes vieron que los invitamos a diseñar clases de conversación para todos los niveles. Y que dijimos que íbamos a hacer clases de conversación desde el nivel A1 hasta el nivel C2. Eso es algo que vamos a charlar un poquito, pero que tenemos que aprender a ser agentes de conversación. Y fíjate, Rocío, que me viene bien tu pregunta porque la primera frase que tengo para compartirte ahora es: conversación no es preguntar y responder, ¿sí? Y eso es algo interesante que ustedes van a decir, bueno, pero en el nivel A1, ¿qué puede hacer el estudiante? Bien, vamos a ver qué puede hacer el estudiante. ¿Qué puedo hacer yo? Es la pregunta hoy, ¿no? Observo una clase y el profesor, voy contando historias, ¿no? Vieron que siempre les cuento anécdotas que ustedes se van a ir acordando después por estas historias. Y el profesor hace una clase buenísima donde dice, bueno, tengo una lista de deseos, vamos a trabajar el subjuntivo, y les hace escribir sus deseos de sus viajes o su futuro o sus acciones que quieren hacer y qué sé yo. Y cuando les hace compartir, les dice, bien, correcto, no, incorrecto. Ay, no quiero que mi familia tenga problemas con el tornado. Ok, correcto. Digo, ¿cómo le vas a responder correcto a una persona que te dice algo así? ¿Cómo le decís correcto a una persona que te dice, en el futuro quisiera vivir en otro país para conocer la cultura? Te está compartiendo parte de su vida. ¿Cómo le vas a decir bien? Mal. Claro, tendrías que preguntar, ¿y en qué país te gustaría? ¿Y por qué te gustaría ir? No ¿No? estamos exactamente, Rocío, gracias. No te veo, pero te oigo. No estamos No, porque estoy haciendo en el médico por eso. preguntas y respuestas, no estamos haciendo gramática, no estamos haciendo eso, estamos haciendo conversación. Y conversar implica reaccionar como lo hacemos habitualmente con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, obsérvense ustedes en sus ámbitos, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, cómo les responden. Porque la clase es eso, no es una clase donde yo le estoy preguntando si está colocando bien el verbo o no. Hay una mano levantada, Mariela. No te oímos, Mariela, por alguna razón. O A yo, ver, ahora sí. tenía desde el hardware apagado, cosa mía. Lo que dijo Rocío es preguntarles a dónde se quieren ir, pero nosotros también podemos, para crear rapport, como que haya buena onda, contarles, ay, a mí me gustaría también irme a tal lado, a vos, o se puede también decir cosas nuestras para que se sienten más Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Esto es muy a voluntad, ¿no? Hay gente que quiere compartir más su vida personal, hay gente que no. Vas a tener estudiantes con los cuales vas a compartir muchísimo tu vida personal y vas a entrar en su vida personal. Hay estudiantes que no. Pero eso depende de vos, cuánto te quieras involucrar o cuánto quieras aportar, ¿no? Para esa clase. Sí, por supuesto, es re importante, tal cual como lo harías en una conversación con alguien que está sentado al lado tuyo y te está haciendo un comentario y vos interactúas con esa persona para mantener, pausar la conversación, acelerar la conversación, cerrar la conversación, ¿no? Como, ¿cuántas veces querés decir, ok, en este tema no quiero entrar porque probablemente no compartamos impresiones, entonces, ¿cómo haces para salir, ¿no? De esa situación? Por lo tanto, es importante crear con estos alumnos este ámbito de charla de café, este espacio donde hay que invertir el rol de la clase, ¿no? Cuando digo DP, digo es discurso del profesor y discurso del estudiante. En una clase tradicional, el profesor es el que habla más. En este caso, por ejemplo, yo hoy
estoy dando como una especie de exposición. Estos primeros 30 minutos es una exposición, entonces yo estoy hablando mucho más. Pero en una clase de conversación, lo que yo tendría que generar es que el estudiante sea el que tiene el 85% de la participación y del discurso y que mantiene la conversación, y yo como profesor el 15%. Entonces ahí digo, bueno, Laura, esto suena genial, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en un nivel A1? ¿Cómo hacemos en un nivel A2? ¿O cómo hacemos en un nivel B2? Pero cuando la persona tal vez no tiene nada, feeling o habilidades. Bueno, en Argentina somos expertos en pasarle la pelota a otra persona, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esas estrategias y utilizarlas. ¿Y qué me quiero referir con esta metáfora de pasarle la pelota? Siempre la pelota la tiene que tener el estudiante. Siempre. Yo lo único que tengo que hacer es ser un agente de facilitación y decir, ok, y eso, y tal cosa, y contame un poquito más. ¿A qué lugares te gustaría viajar? ¿En qué lugares te gustaría vivir? ¿Por qué sí, por qué no? Entonces, permanentemente lo que estamos haciendo es devolverle la pelota al otro jugador. ¿Para lograr qué? Para lograr que pueda sostener el 85% del discurso de la clase y lo mío sea un ir llevando, un ir acompañando esta participación. Ahora, como les decía permanentemente, siempre hay que enseñar estrategias explícitamente, ¿no? No puedo suponer que sepa expresarse de alguna manera, no puedo suponer que sepa cómo decir que sí, cómo decir que no, ¿no? Yo les hablaba de esta situación. Ayer comí pizza, muy bien. ¿Quién te responde muy bien en la vida normal? Nadie te responde muy bien en la vida normal, ¿sí? Ayer comí pizza y vos le respondes, ay, me encanta la mozzarella, pero prefiero la napolitana, ¿sabés dónde venden alguna? O sea, tengo que volver a la vida normal, a ser un ser humano que dialoga, ¿no?, con el estudiante. No estoy haciendo una clase, y vamos a trabajar un poco este tema, ¿no? Fíjense que me adelanto un poquito al tema de la corrección. ¿Qué hacemos con la corrección en este tipo de clases? ¿Qué tipo de corrección podemos utilizar? En las clases de conversación, prioritariamente, vamos a evitar la corrección permanente, ¿sí? Y entonces necesitamos un profesor que esté tomando notas en papel, en la compu, o mentalmente, o en el pizarrón, ¿no? O en su escritorio, si estás en una clase presencial, de cosas que van saliendo durante la clase y que en algún momento vas a querer hacer un paréntesis para decir, bueno, miren, me gustaría de todo esto que estuvimos conversando resaltar 2 o 3 cosas que quiero refrescar. Tenemos que usar una corrección que no impida la conversación. Por lo tanto, tiene que ser una corrección indirecta. Ah, ¿comiste pizza? Porque por ahí no lo dijo en pasado, lo dijo en presente. Esas repreguntas, esas vueltas a decir, ¿me explicas por qué dijiste que no te gustaba? Si nunca habías ido a ese lugar, no sé, buscarle la forma de lograr que el estudiante con mi pregunta reflexione indirectamente si utilizó correctamente el tiempo, si se expresó con propiedad, si coordinó bien sujetos, predicado, femenino, masculino, plural. Y ese tipo de estrategia de corrección ayuda a que la conversación siga fluyendo. No estoy valorando correcto o incorrecto, porque en una clase de conversación, ¿quién tiene la respuesta correcta a las preguntas, ¿no? Es una clase abierta, por lo tanto lo que yo planteo es una corrección de un estilo mucho más natural, conversacional, cotidiano. Pero sí puedo hacer un paréntesis en la clase de conversación y decir, bueno, tengo que trabajar esto o refresquemos estos conceptos porque veo que están repitiendo estos errores, ¿no?
ejemplo básico de nivel inicial. Yo me gusto, yo me gusto, yo me gusto. No, ¿cómo corrijo el gustar? Entonces, eso es una alerta súper importante. Tengo que volver a refrescar gustar. Y puedo hacer un paréntesis en la clase de conversación para trabajar gramática, para explicar algo, para corregir un error y decir, bueno, paren, ahora vamos a tomar nota de esto. Tengo que también enseñarles a hacer estrategias de parafraseo. Cuando no saben decir la palabra, no tengo que dar la traducción. Tengo que decir, ¿cómo me lo dirías de otra manera? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué otras palabras conoces para utilizar o para decir eso, no? El otro día yo estaba con un estudiante que me quería decir la palabra disfraz. Y hice un intento de decir, bueno, decime qué es disfraz. Y ella me dijo, es ropa que pretendo ser otra persona. ¿No fue una buena explicación? Estuvo bastante bien. Entonces, tengo que tratar, después yo le dije, la palabra es disfraz, ¿no? Pero lo primero que tengo que intentar es lograr que ellos puedan ir expandiendo ese repertorio léxico. Rocío, Profe, ¿tenés una pregunta? Sí. sí, para estas clases de conversación, ¿se puede crear como una plantilla como esta, por ejemplo, con el gustar? Él gusta, a mí me gusta, y así como para que se guíen en las primeras, ¿o no es recomendable? Vos podés hacer lo que quieras, como te guste a vos. Sí, vas a dar algo de gramática, ¿no? Porque en algún momento querés como apoyarte y corregirlos y enseñarles algo, pero esa porción tiene que ser súper mínima, tienen que ser 2 segundos, tiene que ser algo ahí en la pizarra para refrescar la idea y volver a lo que estabas haciendo. No me puedo ir a una clase de gramática, ¿está bien? O sea, vamos a ver por qué. Te respondo, lo voy a expandir en unos segundos. Lo otro que también les estoy explicando acá es que podemos pedir que ellos hagan estrategias de repreguntas. Ellos muchas veces no me van a entender o no me van a saber decir, pero yo digo, bueno, pregúntamelo de otra manera. ¿Cómo me lo dirías de esta forma? Entendí esto, pero ¿cómo puedo decir lo otro? Entonces, también hay que enseñarle estas estrategias de cómo repreguntar. Y lo otro que es súper importante para las clases de conversación desde nuestro punto de vista es cómo trabajo con el léxico, porque este es un gran momento para trabajar con el repertorio léxico. Las clases de conversación es un buen momento para ampliar, usar, aplicar, repensar, unir, relacionar mucho más todo el tema de las conexiones léxicas. Y acá es interesante que también como profes estemos haciendo un reconocimiento de este repertorio léxico nuevo que nosotros estamos presentando a propósito o un léxico que ocurre incidentalmente en la clase y tengo que estar capturando esa información de tal forma que cuando termine la clase puedo presentarles una lista de todas las palabras nuevas que vimos hoy y chequear si se acuerdan, en qué contexto la usamos, con qué la relacionamos, por qué. Porque muchas veces hay una falsa idea de que no hago nada en las clases de conversación, de que no se hace nada en las clases de conversación, solo charlamos, ¿no? Entonces ahí puede ser un mérito que tengamos o no, y entonces es interesante que al finalizar la clase podamos mostrar lo que aprendimos, tener un documento compartido con el estudiante donde volquemos toda esta información de lo que estamos viendo, para que en ese contexto de ese tema, de eso que estamos conversando, esas palabras nuevas tengan un sentido y un significado y no queden como listas aisladas de palabras que estamos viendo clase por clase, ¿no? Entonces, un tema fundamental para mí de las clases de conversación es saber desplazarme de lo que siempre hago y moverme en otros ámbitos o en otras cosas que hago menos, como estas que estamos trabajando ahora. Y por último, la sugerencia didáctica que les podemos ofrecer
es que ustedes se hagan unos individuales de conversación. ¿Qué son los individuales? ¿Cuándo escuchás en tu casa, hey, trae los individuales? A la hora de Poner comer. la mesa. Claro. De comer, en la mesa, en el desayuno, poner tu individual. ¿Qué significa poner tu individual? Poner tu espacio. Este es mi espacio en la mesa. Este es mi espacio donde voy a hacer mi desastre. Acá, dentro de este espacio voy a hacer mi desastre. Un individual puede ser una hoja A4, puede ser una cartulina, puede ser lo que quieran, puede estar plastificado, puede ser de ustedes y ustedes tener uno, donde dependiendo del nivel pueden poner un montón de frases, palabras, preguntas, saludos, desacuerdos, argumentaciones, expresiones para empezar una argumentación, para refutar una idea. Entonces ustedes hacen como una listita con la parte introductoria o con la pregunta y se la dan a los estudiantes para que la usen en la clase, que sea su individual. Este es tu espacio, acá, úsalo, movete, tené esta hoja de preguntas todo el tiempo para que yo no tenga que estar diciéndote todo el tiempo cómo empezar una frase. Ya la sabes, ahí la tenés. Y lo que podemos ir trabajando con ellos es seleccionar en cada clase que ellos elijan 3 frases que quieren incluir antes de empezar la clase. Y mientras está la clase surgiendo y mientras estamos haciendo la clase, tienen que responder, tienen que preguntar y tienen que aplicar en un espacio concreto, propio, digamos. Esa pregunta tiene sentido cuando la hago adentro de algo que me está dando significado. Entonces, esa lista no es una lista aislada, sino que es una lista que está puesta en contexto y aplicada en contexto. Y al final de la clase, pueden poner en ese documento compartido las preguntas que utilizó bien, ustedes pueden identificar las preguntas o las formas o los introductores o la forma que rechazó la idea o cómo presentó su posición, si va progresando y va utilizando todas estas estrategias explícitas que ustedes les enseñan para ser un hablante competente de acuerdo a su nivel. Bien, si están con el celular, no van a poder hacer esto ahora, pero les voy a pasar el código en un segundito por el chat. Si están con la compu y quieren hacerlo con el celular, así trabajan multidispositivos y se sienten súper pros tecnológicos, escanean el código QR. Esto también lo pueden hacer en sus clases, ponen el código QR para que sus alumnos lo escaneen. Y me gustaría que compartan en este Menti qué piensan, que cuáles son las expectativas que tienen los alumnos en las clases de conversación. Es decir, si alguien te llama para clases de conversación, ¿qué quiere? ¿Qué espera de esas clases? Entonces vamos a pensarlo desde el punto de vista del alumno. Para los que estén en la compu y quieran hacerlo con la compu, ya les paso el link para que lo puedan completar. Lo voy a poner en el chat y entonces vamos a poner acá las expectativas. Tienen, perdón, sí, tienen el Menti y ya les paso el código. Así también van practicando con otras herramientas. Practicar la oralidad, hablar fluido en poco tiempo, hablar con acento argentino porque va a viajar a Buenos Aires, adquirir fluidez,
poder mantener una conversación, poder comunicarse en situaciones, fluidez, animarse, hablar, tener conversaciones espontáneas. Bien. Fluidez, muy bien. Compartir, practicar el idioma, lograr más naturalidad y fluidez. Creo que es la palabra que más se repite, ¿no? Ampliar vocabulario, perder la timidez, no perder el nivel de lengua que ya tiene, ¿sí? Eso es fundamental. Muchísimas veces nos pasa que las clases de conversación es más como un mantenimiento. Me siento un taller mecánico, pero es como un mantenimiento de la lengua, ¿no? Porque claramente sabemos que lo que no se practica y lo que no se ejercita queda fosilizado, sufre de atrición. Desinhibirse, enriquecer el vocabulario, hacerse entender, que sea un momento de relajación, de disfrute. Hay quienes lo hacen como un pasatiempo. Totalmente, y en algunos de los grupos van a ver que les puse un perfil de este tipo, principalmente adultos mayores que buscan trabajar justamente para tener una ocupación, para estar entretenidos y también para mantener, ¿no?, esos aprendizajes. Definitivamente comparto con ustedes que la fluidez y la búsqueda de eso, de esa fluidez, es una de las motivaciones más importantes. Por lo tanto, si nosotros conocemos todo esto y ustedes ven todo esto que acaban de poner en este momento de compartir, se dan cuenta que tengo que hacer cosas que respondan a eso. El tema es cómo, ¿no? ¿Cómo diseño clases que respondan a eso? Más que nada, lo que creo que hay que hacer es tener esta actitud de no buscar que sea una clase tradicional, sino ser una persona que puede tener como mucho más relación, interacción, comunicación súper fluida con los estudiantes de una manera que ellos no se den cuenta que lo que están haciendo es que están practicando y están haciendo gramática, ¿no? Bien. Los acababa de perder, pero están acá. ¿Qué necesito hacer en las clases de conversación? Voy a trabajar definitivamente la interacción oral. Desde un nivel A1 en adelante, yo les pongo acá el nivel A1 porque siento que es donde tenemos más prejuicios. Lo que tengo que definir es para qué voy a hacerlos hablar. Entonces tengo que elegir un tema que les sea muy significativo. Y la clase tiene que tener un propósito. El propósito tiene que ser unitario. Es decir, esta clase es este unitario, empieza y termina acá. Nada de, bueno, no me alcanzó tiempo, lo vemos la semana que viene. No, porque la clase de conversación pierde su ritmo si yo la estiro. No puedo volver a hablar del mismo tema la semana que viene, porque tal vez la semana que viene empezó una guerra y tengo que hablar de otra cosa. Cambiaron las cosas. Se le canceló algo al estudiante y tiene un problema personal y no quiere volver a hablar de lo que estábamos hablando tan entretenidamente la clase anterior. Por lo tanto, clave fundamental, las clases de conversación empiezan y mueren en esa clase. Lo que ustedes hagan después pierde efectividad, pierde sentido. Cuanto más compacto, corto y condensado, mejor. Fíjense los temas que yo les estoy trayendo para un nivel A1. De todo esto puede hablar un estudiante A1. ¿De qué depende? Depende de cómo yo planteo la clase.
¿Puede hablar de economía y de industria? Sí. ¿Puede hablar de geografía y naturaleza? Sí, claro. ¿Puede hablar de su trabajo? Pero recién está empezando. Sí, tiene que hablar de su trabajo. ¿Puede hablar de política y gobierno? Sí. Lo que tiene que ser es que tiene que ser relevante para su nivel y tiene que ser significativo. Acá les voy a contar otra experiencia. Un profesor había preparado una clase para discutir sobre política hace muchos años, cuando se postulaba como presidente Trump contra alguien de Estados Unidos que no era republicano, que era demócrata, etc. Porque pensó que sus estudiantes eran americanos y que les iba a importar hablar de eso. Entonces creó una clase de conversación a la cual yo asistí como tutora de formación. Una alumna levanta la mano y le dice: perdón, te quiero decir que no me interesa la política, no me interesa Trump, ni me interesa lo que pasa en mi país. ¿Podemos cambiar de tema? Por supuesto, la persona que estaba dictando la clase entró casi en un estado de pánico porque había preparado toda la clase partiendo de una lectura de un periódico de México que hablaba sobre las elecciones. Cuestión que, ¿cómo resuelvo estos problemas? Tengo que tener en cuenta si es relevante y significativo para mi estudiante. Y si no es relevante, y si no es significativo, puedo tener dos problemas. El primer problema, que nadie me diga nada, mutis por el foro, se hace la clase, hablamos 40 minutos de la vida de Donald Trump y del que sea su opositor en ese momento, y a nadie le importa, y la clase terminó y murió ahí. ¿Qué es lo más probable que pase? Sus alumnos nunca les van a decir que no les gustan los temas que ustedes están eligiendo para ellos. Pero lo que es súper interesante es que cuando hay alguien que tiene coraje y te dice: ¿sabes qué? Mis próximos 60 minutos no los quiero perder hablando de este tema en particular, darle atención a eso y cambiar, ¿no? Obviamente que yo ese día tomé la clase y el profesor que estaba dando la clase me acompañó cuando ya vio que yo cambié el tema, agarré otra cosa y armamos otra cosa. Se sumó él a seguir conduciendo la clase y salió todo con éxito para que tengan el final de la experiencia, ¿no? Pero lo interesante es que yo tengo que saber por dónde ir y que no tengo que pensar que a todo el mundo le gusta lo que a mí me gusta. A nadie le gusta tanto Fito Páez, Friends, como a mí, y no por eso es entretenida la canción, porque por ahí para el estudiante no tiene ningún significado, y tengo que empezar a poner Bad Bunny en vez de Fito Páez, porque tiene más significado, porque tiene una edad distinta, porque es más joven, y porque tengo que aprender a todo el tiempo resignificarme, ¿sí? Ay, se me sigue cayendo la edad con toda la información que estoy dando. Bien. Fundamental. No estás sola. Somos muchos en ese barco, no estás sola. Bien, bien, gracias por el acompañamiento terapéutico esta noche de lunes. Lo interesante es que tiene que ser unitario. Eso quedó, ¿no? Como idea, no puedo avanzar más de una clase porque si no pierdo la energía. ¿Qué tipo de estímulos puedo tener? Porque la clase de conversación necesita un estímulo, un artículo del diario, un video, una imagen, una infografía, una canción, un fragmento de una película, un corto, algo que sea lo que dispara, ¿sí? Y cuando hablo de estímulo, no quiero ser behaviorista, pero hay mucho de eso en las clases y nosotros estamos todo el tiempo arrojando pelotitas, ¿no? Estamos tirando pelotitas para que los estudiantes estén no entretenidos, sino enganchados y que no se pierda ese enganche con la clase. Entonces tiene que ser muy rápido. Yo tengo que estar manejando como 4 o 5 pelotitas al mismo tiempo en la clase. Puedo elegir
distinto tipo de interacción para trabajar, puedo elegir convencer, manipular, puedo elegir presentarse, hablar, convencer al otro, dar opinión, expresar probabilidades. Acá fíjense, tienen un montón de funciones los textos, las herramientas y los estímulos que elijamos para trabajar. Y eso es lo que vamos a hacer en los grupos en el taller. Cada grupo va a tener un estímulo que nosotras elegimos al azar con Angie para tal nivel, y ustedes solo van a tener una descripción del perfil del estudiante. Ustedes van a elegir qué hacer en ese grupo, en ese taller. ¿Se acuerdan que cuando planificamos clases para los otros, en el otro taller, teníamos también otras metodologías para trabajar, como por proyectos, por tareas? En este caso solo vamos a trabajar la destreza, vamos a trabajar la destreza de la interacción, y vamos a tener que tener mucho en cuenta exactamente qué frecuencia tiene la clase, qué duración, qué edad tienen los estudiantes, para que el perfil sea mucho más apropiado. Como siempre, vamos a poder contar con recursos auténticos, que ustedes ya conocen. La definición de material auténtico es un material diseñado por y para la comunidad de habla, o material didactizado. Entonces pueden encontrar un montón de lugares donde tienen cosas de conversación, tarjetas, recursos, etcétera. Juegos de rol, A, B, el jugador 1, el jugador 2, qué tiene que decir el 1, qué tiene que decir el 2. Esas cosas funcionan muy bien, pero son didactizadas, no son auténticas. Lo que estamos tratando de trabajar es que sean auténticos, ¿no? Bien, y estamos llegando a la parte de los talleres, por eso vamos a recordar las instrucciones. Vamos a trabajar en los grupos. Les vamos a compartir primero un documento para que todos ustedes se lo descarguen, donde están los 6 niveles con los 6 estímulos, y al lado, ¿por qué no comparto la pantalla, no? Mucho más fácil, que ahora se pueden hacer esas cosas. Al lado voy a tener los links. Por ejemplo, acá tenemos un corto para el A1 y acá voy a tener el link para que mi grupo trabaje la clase. ¿Sí? Entonces, fíjense los temas, ¿no? Para el A1 es un corto animado sobre la vida de una persona. Para el A2 es la inseguridad alimentaria. Para el B1, imagen sobre tecnología. Para el B2 va a haber un cortometraje. Para el C1 va a haber una publicidad. Y para el C2 una canción. Entonces, fíjense que los inputs pueden ser diferentes, el estímulo cambia, pero quiero ver cómo voy a conducir esa clase. Para conducir esa clase, como siempre, vamos a tener en cuenta momentos que hay en la clase, y recuerden un poco lo que conversamos sobre cómo trabajar con las estrategias, cómo trabajar con el léxico. Por ahí ustedes en algún momento quieren hacer un stop en la clase para trabajar algo específicamente. Está muy bien, el estímulo me va a dar un disparador para hacer muchas cosas. Ustedes pueden elegir qué es lo que quieren hacer en esos 60 minutos que van a trabajar. ¿Puedo sumar 2 cositas? Adelante mientras preparo los grupos. Dale. Primero, en la planilla que ustedes tienen de los grupos, les pusimos también de nuevo el link del material, como para que lo tengan todo allí en un solo lugar. Y en segundo lugar, ya hablando más de cómo trabajarlo, también piensen en lo que es el contexto sociocultural, porque muchas veces es algo que el estudiante no llega, es como que siente que le falta algo, y muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Cómo comprendemos un determinado material en función de nuestra cultura, en función del lugar en donde vivimos también, ¿no? Entonces, es muy interesante también cómo, según las culturas de cada uno, lo van entendiendo, comprendiendo, y
parte de la conversación también tiene que ver con eso. Entonces, fíjense esto que decía Laura de hacia dónde lo queremos llevar, pero no dejen de lado todo lo que tiene que ver con el léxico, pero tampoco dejen de lado lo que es cultural, ¿sí? Y lo que es social, cómo Por supuesto, nos comunicamos casi que entre lo daba todos, por ¿no? hecho, ¿no? Bueno, lo digo porque a veces pasa eso, ¿no? Que se genera como una cierta interrupción en lo que es la comunicación porque nos falta ese detalle, que el estudiante dice, pero hay algo más que no estoy entendiendo, y es que tenemos que acercarles esta visión que nosotros tenemos a nivel cultural, ese inconsciente colectivo que a veces tenemos como, sí, claro, Friends, es obvio. No es tan obvio para todo el mundo. Explícitamente, ¿no? Y esa de vuelta es la palabra que quiero recuperar de la clase de conversación. Hay muchas cosas que tenemos que hacer explícitamente. No suponer que el otro supone que yo supongo y es un splunge, ¿no? Como vimos al principio de los videos de splunge. Esto es un malentendido, ¿no? Porque yo creo que él va a entender que yo entendí, que no sé qué, no se lo va... No. Y otro tema, fíjense que no lo mencionamos, pero que somos todos adultos y vivimos en una comunidad multicultural en Buenos Aires, pero hay temas que solemos evitar en clases de conversación para no tener discusiones. Por ejemplo, el tema de la política, como les dije, ven que fracasa permanentemente porque la gente ahí tiene posiciones muy tomadas o muy aisladas de esa situación. Temas religiosos pueden ser muy delicados también, hay que saber mucho y ser muy sutil o conocer mucho a sus amigos, a sus alumnos, si son amigos, para poder conversar sobre esas cosas con mucho respeto y siempre sin imponer nuestra posición. Nosotros somos tiramos pelotitas, no queremos imponer ni convencer a nadie, queremos hacer que la gente hable, ¿no? Y me da igual si piensa A, B o C, o si pensó que el final de la película iba a ser este, me da igual, no lo voy a convencer de que no. Lo que quiero es que se exprese. Mi trabajo es para que el alumno progrese, no solo lo que dice el mensaje, ¿no? Entonces, como somos re democráticas, vamos a abrir las salas para que ustedes elijan en qué nivel quieren trabajar. Y mientras hacen eso, respondo una pregunta de Marcela. Sí, lo que yo quería saber es si la estructura de la clase de conversación es como la de las otras clases, o no es tan estructurada en cuanto a los pasos. Si hay pasos también marcados, o no, como la entrada en calor, las actividades más cerradas, las más abiertas. ¿Qué pensás vos? No, me parece que no es así tan estructurado. Pero, por ejemplo, ¿harías una clase de conversación sin una entrada en calor? Sí, quizás por ahí una entrada en calor, alguna actividad, otra actividad central, algún cierre, pero no sé si todos los pasos que hacemos en las otras clases a lo mejor. Bien, y depende del nivel también, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos tenés un estudiante A1, no le podés tener 45 minutos hablando de un corto que no puede hablar más. Entonces ahí lo que vas a tener que hacer es trabajar con muchas más etapas, ¿sí? Pero relacionadas con el corto. A partir de ese estímulo puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puedo hacer aquello, puedo buscar. No vas a tener el momento por ahí de explicación gramatical, a menos que sí haga falta y querés hacer ese paréntesis, pero eso va a ser más incidental y va a aparecer en la clase de una manera espontánea. Por lo tanto, sí estaría bueno que cuando planifico las clases de conversación deje 10 minutos sin asignar a nada, ¿no? Esos 10 minutos me los va a llevar alguna corrección, alguna explicación, alguna digresión, nos fuimos para las ramas, nos fuimos por otro lado, me lo traje de vuelta. Y si no lo llego a usar, tengo que tener abajo del brazo alguito más preparado para aprovechar esos 10 minutos. Entonces, tal vez no está tan pautado el paso de las instancias de una clase, pero recordar que sí sugerimos muchísimo siempre hacer una entrada en calor,
siempre hacer una actividad de salida. Y recuerden que la clase tiene siempre el mismo procedimiento, ¿no? El estudiante llega fresco de su vida y se sienta a trabajar 60 minutos conmigo en español. ¿Cómo hago para que entre? ¿Y en qué momento de la clase voy a tener el clímax más profundo, donde voy a trabajar algo interesante, donde voy a resolver, conversar, argumentar, discutir, reforzar ideas, practicar estructuras, ¿no? Respondí más o menos. Fernando, hola. Sí. Hola, Lau. Te quiero hacer una consulta que me quedó la duda con respecto a las estrategias de trabajo con el léxico. ¿Eso es algo como hacer a final de la clase, como bueno, hoy en esta clase de conversación vimos este nuevo vocabulario o estas nuevas expresiones, o eso es como lo del individual que ya tendría que estar, como no sé, tema de conversación, viajes, ¿ya tienen que estar las palabras o es algo como para ver después, como decir palabras que por ahí el profesor propuso? Buenísima pregunta. Podríamos hacer un taller especial para el léxico, ¿no? Te lo voy a tratar de responder prácticamente, pero hay todo un enfoque. Si ustedes después quieren investigar y por ahí colgarse un poquito más, a seguir por ahí, se llama enfoque léxico, y es todo un estudio metodológico de que para hablar necesitamos palabras y no solo estructuras. Entonces, como necesitamos palabras y no solo estructuras, vamos a enseñar la gramática de las palabras. Y se trabaja buenísimo con todo lo que es sufijos, prefijos, construir palabras, cómo trabajar de un verbo, un adjetivo, un sustantivo, ¿no? Bueno, el enfoque léxico es genial. No es para todos, como siempre, pero sí se pueden incluir pastillitas o píldoras de enfoque léxico en las clases. Momentos para trabajar el léxico pueden ser, como vos estabas diciendo, durante la clase yo preparo específicamente porque quiero enseñar estos verbos, quiero que aprendan estas expresiones, quiero que aprendan estas frases fijas en español. Entonces yo preparo a propósito una selección de material que quiero que usen, eso está buenísimo, súper recomendable. O trabajo con lo que fue pasando incidentalmente y tomo registro para al final de la clase darle una organización a todo eso nuevo que hubo y darle un sentido, ¿no? Entonces, como ves, el enfoque léxico lo podemos trabajar de distintas maneras. Uno que es lo que yo preparo a propósito de la clase, como tema de la clase, lo planifico como profesor, y lo incidental, lo que ocurre en la clase y que es algo que, bueno, pasa, ¿no? Entonces me hacen preguntas porque son curiosos y quieren saber y qué sé yo, y añado otro tanto repertorio que yo no lo tenía planificado. Y eso es lo que te va a ir sirviendo a medida que vos vas creando clases, porque vos lo que tenés planificado le sumás más lo incidental que surge en esa clase que probaste con un alumno y al final se te van haciendo nubes de palabras y nubes léxicas que son re interesantes. Okay. Bien, antes que se vayan todos a las salas donde se han anotado, les paso el documento compartido donde pueden acceder como siempre a todos los documentos. Y la consigna va a ser trabajar en este plan en blanco con la mayor creatividad que puedan entre todos para dejar creadas 6 clases que nos sirvan para nuestras clases de conversación mañana. Y veo muchas caras de gente que va a estar feliz y agradecida por tener una clase preparada para mañana. Nos vamos a dejar bastante tiempo libre. Voy a empezar a insistir para volvernos a encontrar más o menos y 10 y cuarto. Sí, y 10. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me reaccionan? ¿Todos pueden ver las 6 salas y están eligiendo a cuál van a ir? ¿No pueden ver las 6 salas? Algunos dicen que abajo sí. En la barra dice unirse. Claro, donde dice breakout rooms, unirse. Pueden al lado, claro, exacto. Gracias, ahí, ¿lo encontraron? Bien, genial.
This meeting is being recorded. Mira, te cuento algo re lindo. Cuando recién empezás, sentís que te falta un montón. Cuando ya hace 15 años, 20 años, por no decirte la verdad, de todo lo que estás trabajando, decís, uy, mirá todo lo que me falta un montón, ¿no? Claro. Siempre nos falta, así que no te preocupes, nunca mires lo que falta, siempre mirá lo que tenés. Estás en una etapa donde vas a tener que seguir No, pero viste cuando tu intuición. querés colaborar con el grupo, no tenés la más remota idea. O sea, El grupo sabe, y por eso este grupo y esta gente que está en el taller hoy, gracias a todos. Sí, Hay un varias amor, un personas amor. que no conocemos y perdonen por la horrorosa falta de no haberme presentado al principio, ¿no? Porque yo veo caras familiares y ya siento que estoy en contexto, pero bueno, para la gente que no nos conoce o que es la primera vez que está con nosotros, gracias por acompañarnos. Yo soy María Laura, soy una de las tutoras del curso de formación. Angie también, que está ahora. Carla, que se fue hace un ratito, también es tutora de los cursos de formación. Y bueno, nosotras somos un poco las encargadas de ir planificando cosas que ustedes necesitan y que complementan la formación que hacemos siempre, que nunca llegamos a acabar todos los temas, ¿no? Porque son muchos. Y entonces, bueno, nos ocupamos un poco de que estos talleres sean una pildorita más adicional a lo que ustedes hacen en la formación, en la vida. Hay profes que ya son súper expertos y que nos acompañan, así que gracias también por acompañarnos, por ponerle onda, por trabajar en grupos, por querer seguir aprendiendo. A veces nos da un poquito de vergüenza porque, bueno, nosotras seguimos insistiendo y los que nos escuchan hace mucho deben escuchar algunos leitmotivs permanentes, ¿no? Sepan que son todas cuestiones que sabemos que son importantes y que nos encanta poder trabajarlas en equipo. Por eso, dejemos de charlar nosotros y pasemos la posta para compartir ustedes, ¿sí? Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué les parece? C2. ¿Nos quieren compartir el plan de clases? ¿Pueden compartir pantalla? ¿Quién es el portavoz del grupo C2? Gracias, me eligieron a mí. Mariana es la elegida. Democracia que democracia, pero bueno. Dale, Mari, ¿puedes compartir pantalla, sí? Vamos. Tenemos que hacer así, chiqui, 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 para llegar a todos los niveles. Contanos un poco el tema, contanos el estímulo y cómo lo decidieron trabajar. Bueno, a nosotros nos tocó trabajar con C2, un grupo de 2 personas, con la canción Latinoamérica de Calle 13. Gente que ya vive en Argentina, que tiene ya algo de experiencia, y se preparan para rendir un examen internacional de español. Bueno, el tema de nuestra clase fue Latinoamérica en general y los bienes intangibles. Fue como el tema que pudimos... Había muchas posibilidades, pero bueno. Como subtemas encontramos el clima, comidas, colonización, posición de América Latina frente al mundo, y bueno, bienes intangibles. Y buscamos la idea, la reflexión y la comparación de América Latina con sus países de origen. Entonces, bueno, hay muchos regionalismos, y la idea es empezar con una entrada en calor, mostrar el video de la canción, pero sin develar quién es el autor y sin la canción, solo el video. Entonces, a partir de eso, ver qué elementos aparecen en el video y qué saben, de esa forma testear a ver cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre América Latina y sobre los elementos tan autóctonos que aparecen en este video en particular. Bueno, y después hacer una apuesta en común. Después leer la letra, en el video empieza con un relato antes de la canción, entonces estuvimos ahí en duda de si trabajar solo el relato, si trabajar toda la canción, porque hay como mucho,
el video entero dura casi 6 minutos, entonces hay mucho contenido. Las mucho canciones de este muchacho duran mucho también, entonces uno tiene que saber cómo elegir partes, ¿no? Tal vez quiero trabajar esta parte, ¿no? Bien. Bueno, y nos enfocamos en el estribillo. Genial. Entonces, bueno, como dice, tú no puedes comprar el aire, el viento, las olas, el mar. Entonces, bueno, ¿a quién está dirigida la canción? ¿Sí? ¿A quién le dice que no se puede comprar todas esas cosas? Reflexionar sobre ese estribillo y pensar en esto. ¿Qué otras cosas no se pueden comprar con dinero? ¿Qué cosas te gustaría comprar? Bien, estamos en un nivel C2, entonces podemos ir llevando un poco a los estudiantes, ¿no? Tranquilamente por donde queremos. Sí. Y bueno, y como otra actividad, como la última actividad es repreguntar y llevarlos a la reflexión a comparar esto de, bueno, qué elementos de la canción que son superculturales pueden llegar a reconocer o qué elementos de su propia cultura pueden llegar a identificar como autóctonos y compararlos, identificar similitudes, diferencias entre su cultura y la cultura que está reflejada en el video. Les voy a pedir a todos que elijan de sus reacciones un emoji para el grupo C2, por favor. Necesitamos reaccionar y valorar lo que acaban de hacer los del grupo C2 con sus emojis. Ahí está, muy bien. Sean creativos. Gracias. Y todas las variantes que cada cual después se le pueda elegir, ¿no? Pueden elegir lo que quieran y pueden cambiarlo. Está el input ahí y lo puedo también trabajar en otro nivel. No es solo para C2, ¿no? También lo puedo mover, subir, bajar, depende de lo que ustedes quieran. Genial. Grupo C1, así de breve, conciso, espectacular. Hola, si quieren hablo yo, no sé. No quiero ser... Dale, Si vamos querés. Luli. Dale, porque fui la que completé el archivo más que todo. ¿Qué quieres, que comparta la pantalla o te lo voy diciendo nada más? Y compartinos, ya que está, Dale. sería A buenísimo, ver, lo vamos compartir viendo. Vamos pantalla. al plan de clases. ¿Nos Dale. contás un poco el input, el estímulo que elegimos y el perfil? Sí, la publicidad Igualismo de Quilmes, que muestra un enfrentamiento entre hombres y mujeres, donde cada uno de ellos está como enfurecido con el otro y se une con las mujeres entre las mujeres como para unir fuerzas y enfrentar a los hombres, y finalmente se encuentran, y como surgió en la conversación que tuvimos con el equipo, como que ganan la frase esta, hagamos el amor y no la guerra, como que terminan poniéndose de acuerdo y transando para estar juntos, digamos. Nos pareció que es una publicidad que se presta para un montón de cosas, sobre todo, a mí particularmente me pareció un poco polémica para los tiempos que corren, pero bueno, se puede utilizar para hablar justamente de eso, de cómo con el paso del tiempo, machismo, feminismo, igualismo, todos conceptos que son el mismo significante, pero va cambiando su significado. Totalmente, totalmente. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta, gracias por decirlo. Para nosotras es un tema que siempre lo incluimos y por eso lo ponemos como evidentemente. Muchas cosas fuera de contexto o de antes no se pueden reutilizar a menos que hagamos esta comparación o este contexto de esta publicidad es de tal época. Y por ahí la discusión es, ¿la haríamos igual ahora o no? ¿No? Como si funcionaría ahora o no. Entonces es interesante eso de contextualizar, ¿no? Que todo esté en el momento y no jugar algo con las normas de hoy cuando no eran las normas de ese momento, ¿no? Genial. Bueno, ¿vamos a la clase? ¿Cómo? Vamos a la clase. Dale. Igualmente no armamos la clase porque al menos yo no había llegado a ver que había que armar todo el plan, así que te cuento más o menos lo que debatimos. Dale, La alguien idea que era vaya anotando, algún asistente que vaya anotando ahí del grupo lo que va contando Luli, así nos queda guardado el documento. Grupo de 5 personas en nivel S1, miembros de cuerpos diplomáticos, empleados administrativos profesionales que ya tienen 2 años de estancia en Argentina y se preparan para rendir un examen internacional de español para acreditar su nivel.
Lo que tiene la publicidad, que también nos llamó, bueno, que nos parece interesantísimo, es mucho humor. O sea, más allá de muchas expresiones argentinas, muchísimo humor, que nos parece que el nivel lo va a permitir, que en otros niveles no se podría. El tema que pusimos es igualismo con el paso del tiempo. El subtema, diferentes tipos de igualismo según culturas, épocas, demás. El objetivo de la clase es poder dar opinión, contraopinión, argumentar. Genial. Como objetivos específicos, discutir sobre léxicos, porque esto que te digo es como muy argento todo. Entonces, de hecho en el grupo hay una de las chicas que es española, entonces también como que le tuvimos que comentar un poco de qué se trataba. Bueno, nos vino bárbaro para darnos cuenta de qué cosas hay que explícitamente contar, ¿no? Genial, total. buenísimo. Y después, bueno, hablar de esto de similitudes con la cultura del estudiante, si nos pueden dar algún paralelismo, alguna analogía con su cultura, de alguna de las expresiones o no, los estereotipos de su cultura, hablar un poco de humor, de chistes, un poco de eso. No sé, y lo que cerró, lo que terminó que estuvo bueno, que lo pusimos como comentario adicional, que nos parecía lindo como por ahí como cierre incluso, proponer nuevas estrategias para ponerse de acuerdo con la pareja en lugar de esta rivalidad, ¿no? Pensar juntos estrategias para no hablar de rivalidades. Eso me parece que es un broche lindo. Muy bien, muy bien. A ver, reacciones para C1, por favor. Cambien, no usen el mismo emoji. Muy bien. Genial. Esa, mira la copita de triunfo. Esa está buena, ¿eh? Es original, Ariel. Muy bien. ¿Era tu grupo, Ariel? Sí. Nos dimos cuenta. Bien. Gracias, Luli y todo el grupo C1. Bien, Gracias grupo al grupo. C2. ¿B2? B2. ¿Portavoz de B2? ¿Lo va a hacer la persona que dijo en el grupo que no terminamos de arreglar o lo comparto yo? Y yo dije, canto PRI que no, pero dale, Mari, vos escribiste. Pero antes que nada quiero decir, Friends Forever. Teníamos una re fanática, muy bien. Yo no miento. Entonces, ¿qué hago? ¿Los de vos o yo? No entendí nada. Vos. ¿Le doy? Dale. Okay. Sí, venga, Mariela. A ver. Windows Chrome Tab, ¿dónde está? ¿Este es? B2. Tengo tantas cosas abiertas que no lo encuentro. Bueno, vamos cantando el perfil del B2. Acá está. ¿Querés que te haga la segunda? Dale, Lu. Bueno, esto está buenísimo porque nos tocó un grupo de 8 estudiantes universitarios entre 19 y 23 años que están por un semestre en Argentina. Y el tema principal es, el video se basa en una entrevista laboral. Mientras Mari se va preparando, doy más o menos lo que trata. Es una entrevista, un hombre entrevista a una mujer, y bueno, vemos todas las competencias, todas las cualidades de esta señora, su realidad familiar, divorciada, madre, con un hijo, y bueno, y el jefe, que la persona que la está entrevistando, muy, muy serio, muy cortante, y nadie pregunta nada, nada se... ningún detalle sobre el trabajo que se está entrevistando se da. Y al fin de cuentas vemos que todo, les re-spoileo el video, al final de todas las cualidades que vemos de ella, vos decís, wow, es CEO de la compañía o es asistente de no sé quién. Sí, sabía alemán. Claro, sin desmerecer, termina en un trabajo de mantenimiento. Entonces, una de las cosas que más nos gusta del grupo que nos toca de edades, es que depende del país, algunos ya a los 19 van a tener experiencia laboral y otros no. Entonces, cómo presentar lo que puedo hacer y lo que aún no puedo hacer, pero que estoy dispuesto a aprender. Entonces, todo esto fue lo que volcamos acá en el plan. ¿Se ve el plan?
Estamos viendo tu pantalla, si podés, en donde dice ver, mostrarnos un poquito más grande para que podamos leer los que tenemos unos problemitas con la vista. Y no digo la edad de vuelta, pero ahí está. ¿Dónde está el Zoom? Sí, en View, si podés. Acá, estoy mal de... Bueno, te puse full screen y... No importa. Vamos al plan, No dale, te ve. anda a la página 2. Sí, bueno, acá lo que hicimos que es una actividad, que es la entrada en calor, que le vamos a, para que practiquen vocabulario de cualidades, le vamos a pedir a los alumnos que digan 2 cualidades de ellos mismos, una que sea real y otra que sea falsa, y el resto del grupo tiene que adivinar si es verdadero o no. ¿Cuál de las 2 es lo que ellos son realmente? Eso para más o menos descontracturar la cosa, romper el hielo y que empecemos a hablar. Después les mostramos el video, que dura 3 minutos y 10, que es lo que estaba contando Luli. Les mostramos el video y después empezamos a pedirles que nos comenten ellos. Antes, o sea, cortamos el video antes del final, cuando a ella le dan el trabajo y le dicen, si empezás mañana, te quiero acá a las 7, después de haber visto toda la experiencia que tiene, licenciatura en Ciencias Económicas, habla 3 idiomas, parte de la entrevista la hace pasando de un idioma al otro para demostrar que sabe, y les preguntamos a ellos cómo piensan que va a terminar el video, qué puesto va a tener, cuáles eran sus habilidades para que puedan practicar vocabulario, que ellos nos comenten qué piensan, y después les mostramos el final, que es súper injusto, y les preguntamos cuál es la opinión que ellos tienen acerca de lo que pasó con respecto a esta mujer, y nos faltó escribir la última parte porque ahí justo se cortó. Genial, espectacular. Pero era expresar sus opiniones, que tengan vocabulario laboral, pero también que puedan predecir qué va a pasar, usando el futuro, aunque ya son B2, pero bueno. Está que puedan dar su buenísimo opinión. cortar el recurso antes del desenlace. Eso está buenísimo para trabajar las predicciones, eso es espectacular, genera mucha más como curiosidad. Y después de mostrarlo y cómo termina, bueno, cómo lo enlazamos con las siguientes actividades. Claro, y después nosotros en el quinto íbamos a hacer, que nos íbamos a escribir, que el que quisiera comentar, porque no todo el mundo va a levantar la mano, si alguno había tenido una experiencia similar o una entrevista que pensaron que tenían un puesto asegurado que era genial y después en este puesto lo ponían a la mujer a limpiar el piso. Y después encima el que la contrató pasaba y le decía en alemán, que ella se le puso a hablar en alemán en la entrevista, buen trabajo, gute Arbeit. Y vos decís, te da ganas de matarlo, pero bueno. Bueno, ahí hay muchas otras cosas para también después seguir expandiendo y conversar, me imagino socioculturales, ¿no? Como muchas cosas para seguir charlando. Mientras escuchamos al próximo grupo, alguien de ustedes, por fin, completen. Arriba habíamos puesto que era la mujer en el mundo laboral, porque alguien de nuestro grupo dijo, quizás en ciertos países, una mujer buscando trabajo. También en el video le preguntaba a él, pero ¿tenés marido? ¿Tenés hijos? Y ella decía, sí, tengo hijos. Y él le decía, pero no van a ser un problema. Como que también teníamos pensado todo eso, pero no nos dio el tiempo. Tiene mucho para... Se puede explotar, este video se puede explotar de 1000 maneras. Buenísimo. Sí, Reacciones. El manejo de la frustración, por ejemplo, las emociones, bueno, sí, tomar de distintas la mujer en el mundo de hoy. Mucho. Genial, gracias. Reacciones para el grupo B2, por favor. Así. Genial. Bien, la coronita de reinas. Mirá, te pusieron. ¡Qué bien! B1. ¿Tenemos B1? ¿Tenemos portavoz? Paula, no te oímos. Estabas hablando, pero estás muteada. Se muteó on purpose. B1. ¿Quién da? ¿Quién da más? ¿Hay alguien de B1 acá? Sí, acá nosotros nos tocó, pero yo no sé, yo lo cerré al mío. ¿Alguien lo puede compartir? Yo lo puedo compartir también, no te preocupes si quieres. Ah, bueno. B1, vamos al B1. Ahí estoy compartiendo. Ah, ok. Ah, bueno. Dale, dale, ya está. Bueno, nuestro material fue una imagen con niños usando el teléfono y juegos físicos que se usaban antes,
nuestro estudiante es una clase individual, un hombre de 60 años. Entonces, bueno, debatimos mucho cómo empezar la clase. Más que nada es empezar con una clase, con un juego, lo pusimos acá, como para que el estudiante pueda, arrancar con una adivinanza, como para que dé desenlace después al tema, y después mostrarle la imagen al estudiante para que pueda expresar y opinar de qué se trataría la clase. Después, bueno, pusimos poner temas de vocabulario nuevo, durante la clase una comparación, o sea, que el estudiante haga comparaciones de sus hábitos y sus actividades, lo que solía hacer antes y si sabe lo que los chicos hacen hoy en día, qué opine, qué piensa de eso, de las diferencias. Más como para el final de la clase, cómo piensa que toda esta tecnología en los juegos y en las actividades de entretenimiento van a seguir cambiando en un futuro, en unos 5 o 10 años. Y bueno, pusimos 10 minutitos de cierre como para hacer un repaso, lo que aprendimos hoy, hacer una pequeña devolución, etc. Bien, dejar esos 10 minutos para contingencias, digresiones, Claro, historias y sí, sí, sí. anécdotas. Ok, genial. Bueno, muy bien. Fue muy rápido, pero... Es genial, reacciones para... Necesito eso, gracias. Reacciones para el grupo B. B1, vamos. Muy bien. Bien, una ballenita, una lamparita, me encanta, muy bien, hay que innovar. Deditos. Genial. Grupo A2. ¿Habemos? No eran muchas, era un mini grupito, ese era un mini grupito divino, a ver. Sí, nadie se animó, a la 2. Nadie se animó, y es re lindo la 2. Tienen miedo que no hablen. Bueno, no me quiero excusar, pero nos costó bastante darle vueltas a esto. ¿Por qué? Compartí por qué, es interesante la razón, porque también está puesto a propósito. No hay nada al azar en este taller. En lo personal a mí me costó encontrar el hilo entre el perfil de los estudiantes y el tema, el disparador, el texto. Voy a compartir. Que de paso presento una pregunta, que es una gran inquietud. A mí me lleva mucho tiempo preparar una clase, la tengo que recontra masticar hasta que encuentro por dónde. No sé si a ustedes les lleva, pero por lo menos a mí 2 horas mínimo me lleva armar una clase. Con lo cual esto me puso en un ejercicio. Bueno, el perfil del estudiante es un grupo de 4 adolescentes de 17 años, oriundos de Brasil, quieren ser futuros profesores de español y están por ingresar a la universidad, para la cual deben rendir un examen a fin de año. Y toman clases una vez por semana solo de conversación. El texto disparador habla sobre seguridad alimentaria. Se nos ocurrió que como objetivos podría ser que adquieran vocabulario específico, porque van a tener que ir a la universidad y van a tener que hablar con cierto nivel y vocabulario, que es el vocabulario que maneja este texto, que es de una ONG. Que expresen opinión en relación al tema, que puedan argumentar y contraargumentar, que hablen de estados físicos que ya conocen, pueden hablar de síntomas, y que puedan hacer una comparación entre una alimentación saludable y una poco saludable o no saludable. Ahora se me ocurre que también pueden ellos llegar a decir cómo debería ser, ¿no? Porque pueden expresar tener que, deber que, poder que.
En la primera etapa, presentar 2 imágenes y elicitar grupo y tipos de alimentos. De un plato variado, de estos que te dan las nutricionistas, súper lindo y colorido y nutritivo, con uno con pobreza nutricional y pobreza en variedad de alimentos. Después que ellos puedan comparar, que puedan comparar esto de los síntomas y los estados físicos de una persona que se alimenta con una dieta poco variada y con una alimentación variada y saludable. Y que ellos puedan argumentar qué consecuencias trae una alimentación u otra. Todo eso para abrir su campo léxico, ¿no? Y para introducirnos en el tema, y la siguiente etapa ya es proponer que lean algunas secciones del texto, que es bastante largo. Nosotras elegimos tipos de inseguridad alimentaria y las causas. En una son 3 y en la otra son 5. Luego, con esa información, les daríamos 3 gráficos de 3 países diferentes acerca de la seguridad alimentaria, y que ellos, desde los datos que tuvieran en input con el material disparador, puedan interpretar esos gráficos. Y luego, en clase abierta, presentarlos y que puedan hacer comparaciones de uno y otro. Y al final, mi compañera había propuesto un trabajo con el léxico, pero no recuerdo qué era, así que no lo escribí. Si está por ahí mi compañera, que no la veo. Yara. Creo que era la nube de palabras. Sí, no me acuerdo si lo había dicho yo o lo había dicho Liz. Me pareció que eras vos, pero no me acuerdo cómo era. Así que, bueno, pero la idea era como cerrar con una nube de palabras o algo así, ¿no? Genial, súper. Bueno. Muy sofisticado. ¿Vamos a hacerle reacciones al grupo A2? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No tanto de esto, sino que me quedó pendiente del grupo anterior, con respecto a los videos. Por ejemplo, un video, ¿no? Si el disparador de la clase es un video, 5 o 10 minutos, ¿se puede ver en clase? 5 minutos, sí, 5 minutos. No. ¿Se puede ver en clase o es conveniente mandarlo antes de la clase? Porque yo siempre tengo esta sensación de que si lo vemos en clase les estoy choreando tiempo y que el alumno va a decir, vamos a ver un video en clase, estamos perdiendo tiempo, para esto pago. Tengo esa sensación, por eso quería... Tu clase es de 60 minutos. Sí. Si vos le pones un video de 5 y a partir de esos 5 explotás los otros 55 minutos, no me parece desproporcional, ¿no? Okay. De hecho, didácticamente no puede ser más de 5 minutos. O sea, nadie hoy te ve un video. De hecho, el animado hasta lo pueden poner un poquito más rápido, por ejemplo, si quieren. Y eso es lo que te permite también YouTube, que a veces vos podés ponerlo un poquito más rápido o podés ponerlo un poquito más lento, depende, ¿no? Si quieres que lo escuchen más claro. Entonces, eso es un recurso. No me parece mal 5 minutos, más me parece mal, sí, no porque sienta el alumno que te estás robando tiempo, sino porque se cae la clase, ¿sí? Cuando estás haciendo algo más de 5 minutos, nadie soporta eso, no, estamos en una sociedad así, chaca. Fíjense que yo les estoy pidiendo express que cuenten un plan de clase, pero es porque se están yendo todos y quiero darles el cierre. Lu, dale, cortito que quiero ver el A1 antes de terminar. No, como para opinar también de la pregunta de Fernando, siempre va, si vos le vas a poner una película, obvio, regalale la clase y ya está, pero si todo el plan está basado y está con un hilo conductor, al menos 3 minutos, 5 ya me parece una locura, pero con 3 minutos que vos puedas ver las reacciones de los chicos, de los estudiantes,
Entonces si se hacen una cara medio como, ¿qué dijo? Captás, agarrás para después hacer las preguntas de comprensión o el ejercicio que sea, basado en eso, te da mucho. Y además que por ahí lo querés no volver corremos, a pasar algo, ¿no? A veces querés volver claro, a pasar unos segundos, entonces también ahí vas a tener un extra, que querés volver a ver una escena o querés volver a ver ese diálogo, ¿no? sí, O y no corres el riesgo de que te busquen respuestas en internet que después no saben por qué lo están diciendo, solamente lo copian para no pasar papelón en clase. Exacto. Bien, vamos a la 1, que era bastante grande el grupo A1. ¿Quién es el portavoz? Hola. A lo mejor Paula, que fue la que llenó, la que escribió. Paula, ¿estás? Hola, Paula. Es otra Paula, se ve. Bueno, miren, lo voy a compartir yo, ¿qué les parece? Vamos a ver qué hicieron en el grupo A1. Esperen que lo encuentre. Ah, está Ignacio también. Bien, les comparto yo, mira. El perfil es un joven adulto profesional que tiene 30 años, oriundo de Canadá. En 2 meses se traslada por trabajo a Barcelona, España. Quiere clases 3 veces por semana de 60 minutos para practicar más y tener un poquito más de fluidez. El input es un corto animado sobre la vida de una persona, ¿no? Un niño que ve como un cohete espacial donde le ponemos una fichita para moverse, ¿sí? Como de esos típicos juegos que hay en los shoppings, y quiere que ese cohete espacial lo lleve a la luna, entonces piensa que si pone muchas monedas le va a dar mucha más fuerza a ese cohete espacial y lo va a llevar a la luna. Se pone a vender limonada y toda la vida vende limonada para llenarse de monedas para poner en el cohete espacial. Entonces un día va y pone todas las monedas en el cohete espacial. No voy a contar el final, no lo spoilemos. Véanlo, está buenísimo. Bien, entrada en calor, cosas que nos gustan o no nos gustan, 2 mentiras, una verdad. Piensa y redacta oraciones reales sobre su vida. Muy bien. Ver el corto animado, presenta el video y hace preguntas para chequear. Recuerden que siempre antes de ver un video hacemos pre, post, está buenísimo ver cosas que nos gustan o no nos gustan para poder charlar de eso. Presenta frases, ampliación del vocabulario sobre los sueños, sobre las metas. Por ejemplo, quiero, sueño con, mi meta es, voy a hacer. Luego, 20 minutos, para uno 20 minutos es un montón, ¿eh? Conversar sobre metas personales, preguntas disparadoras, qué cosas te gustan, qué metas tenés. Podemos relacionarlo un poco también con su posibilidad de que se va a ir a Barcelona, entonces qué va a hacer en Barcelona, ¿no? Apuntarlo a su vida cotidiana. Y para cierre, repaso de vocabulario, preguntas qué expresiones nuevas aprendió. Y por ahí compartirlas en un pizarrón, ahí está buenísimo para charlar. Seguro va a aparecer mucho vocabulario en este nivel, entonces vamos a tener que ir más despacito con el tiempo, con las cosas, nombrar, ¿sí? Y poder registrar vocabulario en contexto de este corto animado. Bien, creo que hice buena portavoz, pero le ponemos reacción al grupo A1, por favor. La próxima seguro la 1 participa más y le ponemos reacciones más originales. Hagan más originales. Bien, ok, el fantasma está bueno, muy bien. Conclusiones que vamos sacando. Detalles importantes. ¿Qué sacan hoy, por favor, de este taller? Vayan escribiéndolo en el chat, así lo vamos compartiendo todos. ¿Qué me llevo hoy de este taller? Además de estas 6 clases que me quedaron planificadas, ¿qué aprendizajes, en qué reparé, qué palabra me llamó la atención, qué es lo que no había tenido en cuenta? ¿Cómo hago para planificar más rápido clases y no perder tanto tiempo? Me junto con este grupo todas las semanas.
Necesito. Por favor. ¿Qué aprendizajes de hoy tengo que tener en cuenta para qué estrategias, qué cosas no me tienen que fallar para una clase de conversación? Buenísimos, buenísimos aprendizajes. Atmósfera, sí, recursos, sí. Bien. No es preguntar y responder. Genial. Mano levantada de Sabri, pregunta. Tengo una gran duda. Dejamos un espacio para preguntas y vamos poniendo reacciones y emojis para el cierre para todos nosotros que nos regalamos estas 2 horas de lunes. Así que vayan poniendo, mientras Sabri pregunta, vayan poniendo sus emojis. Elijan lindos. Dale, Sabri. Lo que más me cuesta de la clase de conversación grupal es que hablen entre ellos. No hay modo que se interesen por la experiencia del otro, a veces, o sea, explícitamente, hablen entre ustedes, pregúntense, ¿qué dijo el otro? No hay wifi, hablen entre ustedes, ¿no? No, es como, me siento Mirta Legrand, le voy abriendo el micrófono a uno, a otro, pero entre ellos no logro que se interesen. Es yo virtual la clase, ¿no? Sí, es virtual, pero yo cuando me tomo mis clases grupales, no sé, será que soy muy curiosa, pero yo le pregunto a mis compañeros, hablo. Yo te cuento como alumna. ¿Qué niveles son? A mí me ponían a hablar hace poco, porque yo estudié ya de grande inglés, me ponían a charlar con otro que estaba igual que yo, que no sabía, y hablábamos en castellano, nos averiguábamos toda la vida, pero no podíamos armar una frase, ¿entendés? Nos costaba un montón, y nos decían, hablen. Entonces, ¿qué voy a hablar si no sé? Eso nos pasa, depende del nivel. Por eso preguntaban, sí, mira, Nora me dio pie. Claro. ¿Qué nivel son, Sabri? A2, B1. Claro, a lo mejor ir bien, Voy a dar algo más a... Voy a dar una respuesta como un poco salomónica, ni tan ni muy, ¿no? Hasta cierto punto yo tengo que guiar la interacción entre los estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen habilidades sociales naturalmente, y entonces también las tengo que como forzar un poquito o hacer crecer un poquito, ¿no? Entonces tengo que dar los roles muy determinados hasta un nivel donde son más autónomos. Por lo tanto, cuando ustedes ven que tienen niveles A1, A2 y digamos hasta un principio de B1, pero por ahí por características personales el alumno no es de tomar la iniciativa, yo tengo que direccionar qué quiero que pase en la clase. Entonces, los voy a poner en parejas y el estudiante A tiene que hacer estas cosas, el estudiante B tiene que hacer estas cosas. Vos sos el A, vos sos el B. Sí, pero bueno, eso es una guía, eso lo tengo que inducir, no, le tengo que dar, esto es una discusión que hay en adquisición de segundas lenguas, hay un término que se llama en inglés, y seguramente las personas que vienen del inglés lo conocen, scaffolding, que es como ir armando andamios, ¿no? Ir haciendo como un andamiaje. Se dice, o la tradición hasta ahora decía, que le tenemos que ir poniendo un andamiaje al principio para que el alumno pueda ir subiendo y sintiendo que puede hacer ese ejercicio lingüístico. Y después
a la medida que va avanzando con el ejercicio y la competencia, yo le puedo ir retirando el andamiaje, ya no necesito pautar tanto la actividad, la hacen. Y con las estrategias pasa eso, ¿no? Con las estrategias yo tengo que enseñar explícitamente que hoy van a trabajar de a 2, hoy van a tener que hacer esto. La próxima clase voy a trabajar de a 2, lo van a tener que hacer. La tercera clase ya no digo eso, ya no doy la explicación, lo hacen, ¿no? Y eso es el hábito, pero tiene que estar dirigido. Y a veces tenés un C1 que tampoco te habla, porque por ahí es más parco o más callado, o hay uno que toma más la posta en la clase y absorbe todo el resto, entonces lo tenés que callar a ese para que el resto tome la voz. Entonces ahí es lo que uno tiene que armar, como dirigir. Y está muy bien lo que haces de sacar el micrófono y dar el micrófono. Ahora habla vos. ¿No? Alguien de afuera puede decir, bueno, no le estás dando al alumno la posibilidad. No, sí, le estoy dando la posibilidad, porque nunca elige participar. Entonces elijo yo por él, ¿no? Está bien. Creo que también depende del tiempo que hace que están juntos, si se conocen. Te reconocen. Porque en mi caso a veces pasa al revés, se pueden hablar entre ellos y yo quedo como al margen, al óleo, y yo los dejo que charlen y después me meto y seguimos la clase, ¿no? Pero ya se conocen, ay sí, vi las fotos en Facebook que estabas con tu nieto y no sé qué. Y uno queda re al margen y se ponen a hablar de otro tema y hay que volver a traerlos a lo que estamos charlando si vemos que la conversación es de dos, ¿no? Y el resto queda mirando. Pero sí, por ahí es una cuestión, como dice Laura, más cultural, que son más parcos. No sé. O personal, o personal. A veces es la persona y bueno, a veces te sale y a veces no sale. A veces tenemos clases de conversación con gente que nos responde con monosílabos. Entonces, bueno, a ver, amplíame. Fernando, ¿qué? Sí, un poco, salió un poco en nuestro grupo, ¿no? En nuestro debate. ¿Qué pasa si en las clases de conversación tenés gente que muy participativa y se va y un tema lleva otro tema y se da eso y tu planificación perfectamente segmentada? No. ¿Eso es un caso de éxito? ¿Eso fue una clase exitosa o nosotros rápidamente tenemos que traer al alumno para seguir con nuestro cronograma? ¿Qué pasa? ¿Qué harías vos, Fernando? Yo dejo. Yo dejo. Lo que pasa es que, claro, cuando después tenés todas las segmentaciones, decís, che, las profesoras me estarían corrigiendo en esta clase. No sé. ¿Por qué te siento como que tenés como una voz de la conciencia que te habla atrás y te dice, tendrías que estar corrigiendo, estás gastando tiempo en la clase? No, relájate, ¿no? Es una clase de conversación. Yo tengo dos impresiones de lo que me ha pasado. La dejo ir la clase para donde la están llevando, pero siempre y cuando yo siga cumpliendo con el objetivo que quiero y que sea dialogar, conversar, aprender palabras, guiar, refutar ideas, argumentar, ¿no? O sea, la dejo ir por donde va. Capaz que yo empecé con una clase hablando de inseguridad alimentaria y terminamos hablando de por qué las materias primas en América Latina no son suficientes para alimentarnos. No importa, qué sé yo, se fue para otro lado la conversación, la dejo ir, siempre y cuando el objetivo que yo tenía planteado, que es que trabajen, que conversen, que se expresen, que mejoren, y yo les puedo ir incluyendo ahí como, bueno, ¿y cómo lo dirías de esta manera? Está muy bien esta frase, ¿qué conector le pondrías? ¿Cómo refutarías? ¿Cómo tomarías lo que dijo tu compañero citándolo y refraseándolo de otra manera, ¿no? Entonces, lo puedes dejar ir, o si ves que se va realmente a los caños, decís, no, vuelvan para acá porque nos estamos yendo a cualquier lado, lo que yo quería hacer es esto, y ahí te pones firme y volvés a lo que vos querías hacer, porque sabés que estás yendo a una conversación que no querés que pase, ¿no? Eso es lo que nosotros como profes tenemos que tomar las decisiones en milisegundos. Y tenemos que estar entrenados a tomar decisiones en milisegundos, viendo todas las variables que pueden suceder, quién se puede ofender, quién no se puede ofender, quién le puede caer mal, quién no le puede caer mal. Y como decís amorosamente, chicos, está buenísimo que hablemos de la exploración de Tesla en Marte, pero estamos hablando de la energía sustentable, no sé.
volvamos, tráiganme de vuelta para acá. ¿Cómo me llevarían de vuelta al tema que estamos hablando? ¿Con qué frase? ¿No? Entonces ahí los haces llevarte a ellos de vuelta a ese tema. Voy en orden, Mariela, preguntas. Esto es un consultorio a full. No, estaba relacionado con lo que estaban hablando antes, que vos hablabas de los que absorben mucho. Y no sé si queda muy bruto, pero yo tenía cuando iba a un club de conversación, que era para practicar inglés, lo que hacía la persona que organizaba, no sé si está bien o no, en vez de que ella decía, no tengo un reloj de arena, así que se había bajado una aplicación. Está y te lo ponía enfrente. buenísima. Y te ponía, no sé, 1 minuto, 2 minutos, y al que hablaba mucho lo cortaba, porque había un hombre que te contaba de su divorcio, metía todos sus problemas en el medio y como cortaba todo, y había un chico que no hablaba. Entonces era, no, todavía te quedan para hablar 30 segundos, pero no es como muy, o sea, o está bien. Era Bueno, como medio, nos hablamos del tiempo y la presión del tiempo. Solamente incitaría a poner cronómetros a aquellos que están por rendir exámenes internacionales y que tienen que entrenarse en hablar X cantidad de minutos. Ahí sí les pondría el cronómetro a full y sería tortuosa. O sea, pero no, es por tu bien. O sea, esto que estoy haciendo es por tu bien. Y se lo recordaría todo el tiempo. Este reloj que te estoy poniendo es por tu bien. Esto que estoy haciendo es por tu bien, ¿no? Sí tengo un caso así de una persona súper absorbente. Sí, lo invitaría a decir, bueno, vamos a escuchar ahora qué tienen para decir fulano, mengano y sultano. Todavía no los escuchamos. ¿No? Y fulano y mengano y sultano tienen que activar y tomar su lugar, ¿no? Y eso de repartir y asignar el rol, como decía Sabrina antes, está bien. Ahora contame vos qué tenés para decir, ¿no? ¿Te respondí, Mari? ¿Sí? Paula. Sí, sobre lo que decía Fernando también, pero claro, el problema es si cuando se va el tema es porque uno solo habla. Porque si se fue el tema, yo pensaba eso, en una situación, se fue el tema, pero todos están participando, o uno trata de que todos, entonces bueno, me parece que no estaría mal, no sé. Exacto. El tema es cuando uno solo acapara y habla solo esa persona, y los otros no. Y sí me gustó lo que dijiste de, bueno, cómo planteárselo, bueno, a ver, el tema es este, ¿qué conexión tiene? O cómo volvemos, o cómo conectamos con ese tema, o cómo conectamos lo que estamos hablando ahora con este tema, porque lo que dijiste de Tesla justamente daba para conectarlo con el otro tema. Sí, pero no me interesa tanto de Marte como hablar de la Tierra ahora. Estamos acá viviendo acá y respirando acá. No vamos a poder respirar en poco tiempo. También, claro, también el grupo puede ayudar a volver al tema, pero total. Si todos hablan es como... Todo lo que yo haga tiene que ser herramienta para que ellos hagan el trabajo. O sea, yo tiro la pelotita. Sí, fíjense que es eso. Una pregunta más sobre los grupos. Vos decías, bueno, que uno, como que arme un grupo que 2 hablan por un lado, otros 2 por otro, pero yo no me quedó claro si realmente en la clase de conversación uno trabaja con grupos separados. Bueno, es que vos las dinámicas las podés variar y sería ideal. No siempre se puede hacer plenario grupal, no siempre, ¿no? A veces querés que charlen entre a 2 y que compartan después entre los 2 una idea común para compartir con los otros, ¿no? A veces querés que sean mini grupitos de 3 o de 4 y entonces que tomen decisiones para debatir con los otros 4, o sea, todo lo que podamos cambiar la dinámica no siempre tiene que ser plenario, ¿no? Y especialmente cuando tenemos clases muy numerosas, abultadas, donde no haces a tiempo escuchar 20 personas. Entonces es importante distribuirnos y que ellos sientan que pueden hablar también entre ellos. Es conversación de estudiante, es discurso de estudiante también. Ah, ok. Genial. Lu, bajaste la mano porque te respondimos. No, para no estirar más, pero es más que nada para sumar a lo que estabas diciendo y a la pregunta de Fernando. También, siempre teniendo en cuenta, para evitar que se vaya por las ramas la clase, siempre tener en cuenta, consejo, los objetivos y el tema, a qué rama se va. ¿Se va a la rama del mismo árbol o se va a la enredadera del otro vecino?
porque hay muchas veces que esa ida de ramas también se da por una zona de confort que el estudiante no está dispuesto a cruzar solo. Si pedimos hablar de cierto tema y hay estructuras que a lo mejor no las tienen muy afianzadas o no están adquiridas, a lo mejor me es más fácil expresar lo mismo, pero de esta forma no corro riesgo, no cometo error, me siento bien. Entonces, ahí puede ser que se vaya de tema, o ya sea el vocabulario o el tema general. Y otra cosita también que quería agregar, que no me acuerdo quién de los colegas había presentado el tema de que yo con mi compañero me hablaba en español y nos comunicábamos bárbaro, que está muy bueno que si tenemos diferentes idiomas y podemos armar los grupos, sobre todo con los niveles que recién comienzan, los elementales, principiantes, no ponerlos, si sabemos que los dos hablan japonés, separalos. Si sabemos que tienen algo en común y que van a usar eso para no usar el español como target, evitar eso, porque siempre van a ir a lo menos Seguro, dañino, digamos. Seguro, no, y a lo que se sienten seguros, ¿no? Genial, gracias Lu, buenísimos aportes. Recordarles que el próximo encuentro que tenemos en octubre va a ser de variedades y lo va a presentar Angie, ¿no? Cómo trabajar las variedades del español y las múltiples variedades que tiene nuestra lengua. Voy a tirarle a Angie un poco de letra. Unidad en la diversidad, ¿no? Es el lema de la Real Academia Española ahora. Entonces, ¿cómo trabajamos esta unidad en la diversidad? Ese va a ser nuestro próximo encuentro de octubre. Y en noviembre, para que sepan, vamos a comenzar con el curso de gramática pedagógica. Ya estamos inscribiendo, así que los que estén interesados, en el blog de Levaires siempre van a encontrar las noticias y es ahí donde vamos a poner el video de lo que hicimos hoy. Para que lo puedan tener aquellos que no pudieron estar presentes, así que también después lo pueden compartir. Como siempre, tienen mi correo electrónico, tienen el correo electrónico de Angie, cualquier duda, cualquier consulta, cualquiera de estas ideas o cosas que quedaron pensando, las pueden hacer y pueden compartir con nosotras y les vamos a responder. O sea, nunca van a encontrar que nadie les responde, al contrario. Pasaremos links y daremos ideas, y si están tardando mucho en planificar una clase, manden cortito. ¿Qué se te ocurre para tal cosa? ¿Qué puedo hacer para esto? ¿No? Que siempre está bueno pensar en grupo. Y un poco el ejercicio que estuvimos haciendo de trabajar en equipo funciona, ¿no? Como lluvia de ideas, trabajar de forma colaborativa. Ya tenemos 12 clases planificadas. Unas de español para negocios, unas de conversación, y próximo taller lo haremos sobre las variedades de español. Genial. Todavía no tenemos el calendario 2023, pero lo haremos próximamente. Qué presión que me ponen. Vértigo, ya 23, basta. Paren el tren que me quiero bajar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por conectarse el lunes a la noche. Un abrazo a todos y estamos en contacto. Reacción con todo corazón para ustedes. Gracias por estar ahí. Saludos. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense.